Buenas noches, yo le voy a hablar sobre el tallo cerebral, los ganglios basales y el tálamo. El tallo cerebral es la porción del sistema nervioso central. Este se encuentra ubicado en el compartimento óseo conocido como fosa craneal, situado justo por debajo del desencéfalo y por encima de la médula espinal y por delante del cerebelo. Y está formado por el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada. Funciona como vía de paso para aquellos axones motores sensitivos que van desde la corteza hacia la periferia o viceversa, es decir, las vías ascendentes o descendentes de la médula espinal. Dentro de él encontramos los núcleos motores sensitivos que van desde el par craneal 3 hasta el 12, así como también en la parte externa, que a partir del tronco encefálico van a emerger los nervios craneales. Dentro de él también encontramos a los centros reguladores cardiorrespiratorios, dentro de las otras cosas que van a regular la frecuencia y la profundidad de la respiración y la frecuencia y la fuerza de contracción del core. También dentro de él encontramos una densa red de fibras conectadas con la corteza cerebral, conocida como la formación reticular, que tiene a su cargo el control de la conciencia y la vigilia. El mesencéfalo. En el mesencéfalo se encuentra ubicado por encima del puente cerebral y debajo del diencéfalo. Este se divide en el tectum y el tegmentum. El primero está implicado en reacciones automáticas ante estímulos sonoros y orientación de la visión, mientras que en el tegmentum se ubican tres zonas importantes involucradas en el control motor y foro molecular, como son la sustancia negra, el núcleo rojo y la sustancia gris. La sustancia negra contiene gran cantidad de dopamina y sus funciones están relacionadas a los procesos de recompensa, motricidad fina o aprendizaje, movimientos oculares, y estimulan el sueño. En el núcleo rojo se relaciona la coordinación del movimiento, y en la sustancia gris se relaciona con la habituación al dolor y los procesos analgésicos. Teniendo en cuenta estos componentes, se puede decir que en el mesencéfalo tienen la función de integrar distintos tipos de información y a su vez dar respuestas motoras coordinadas. También está implicado en funciones vegetativas y homeostasis, como la temperatura corporal, el sueño, entre otras. La actividad del mesencéfalo puede indicar si existe o no la muerte cerebral. El puente o la protuberancia. En el puente encontramos 4 de 12 pares craneales. Este se divide en dos porciones, la basal y la dorsal. Esta primera sirve como relevo de las fibras que no decusan en la médula oblongada hacia la corteza cerebral, conocidas como fibra ipsilateral. Es que significa que están en el mismo lado de la porción basal del puente. Funciona como conector de las cortezas derecha e izquierda del cerebelo, que se encuentra en su zona caudal o posterior al tallo cerebral. Debido a su función conectora de los hemisferios cerebelosos, es que se conocen como puente. El bulbo raquídeo pasa el tracto motor cortical espinal, que se conforma por una serie de acciones que se juntan para formar una especie de cable que conduce información motora desde la médula espinal hacia la corteza. En este caso, la médula oblongada parte del tracto y decusa hacia el lado opuesto, permitiendo el control motor de un hemisferio sobre la mitad contralateral, y es conocida como decusación motora o piramidal. Por ejemplo, si realizamos un movimiento con la mano derecha, la zona cerebral que ejecuta la acción es en nuestro hemisferio izquierdo. Los ganglios basales. Los ganglios basales reciben información de toda la corteza cerebral y también de otras estructuras subcorticales, y envían información de vuelta a la corteza, pasando por el globo pálido, que es la vía de salida de los ganglios basales, y después por el tálamo, ya que es la estación de relevo. Se conectan con la corteza cerebral mediante tractos de sustancia blanca. Las funciones altas de los ganglios basales ha permanecido bastante desconocida por mucho tiempo, aunque su papel de control
motor se descubrió bastante antes que su papel en el control de funciones cognitivas en el procesamiento de emociones. La función motora de los ganglios basales se puede ver claramente en las enfermedades como el Parkinson o la de Huntington, que son catalogadas con otros trastornos del movimiento. Están involucradas en el control de los movimientos voluntarios, iniciando los movimientos cuando queremos movernos y parándolos cuando no hace falta moverse. En el Parkinson existe una neurodegeneración en la sustancia negra y eso hace que los circuitos de comenzar y parar los movimientos voluntarios no funcionen correctamente. En cambio, en el Huntington comienza la muerte principalmente en el estriado, que es como se llama al conjunto del caudado y el putamen, y el globo pálido. El putamen está principalmente conectado con regiones motoras de la corteza cerebral, mientras que el caudado se conecta con regiones más frontales que están involucrados con funciones cognitivas muy importantes como la planificación, la división de conductas indeseadas. Y luego está el estriado ventral, que sería la parte más inferior del estriado, que es donde se unen el caudado y el putamen. Y esta región está conectada con zonas de la corteza cerebral. Pares craneales. Los pares craneales son los que se encargan de procesar la información, ya que son 12 pares craneales. Se ubican desde la zona dorsal hacia la ventral. Por encima del mesencéfalo se ubican el par craneal 1, que sería el olfatorio, y el óptico, que es el número 2. En el mesencéfalo encontramos el par craneal 3, que es el motor ocular, y el patético, que es el número 4. En el puente encontramos el quinto par craneal, que es el trigémino, el sexto, que es el motor ocular externo, el séptimo, que es el facial, y el octavo, que es el auditivo. Y en el bulbo raquídeo encontraremos el glosofaríngeo, que es el noveno, el vago, que es el décimo, el espinal, que es el onceavo, y el hipogloso, que es el 10º par craneal.